Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre el rol de los sujetos procesales versus el rol de garantías penales. Recordemos que el sistema de justicia penal que tenemos en el Ecuador ha tenido un proceso enorme de transformación, en el cual se ha buscado garantizar la transparencia, la eficiencia y el respeto hacia los derechos humanos. Dentro de varias figuras de los sujetos procesales, es la que cobra una relevancia fundamental, ya que estos son los que garantizan que el proceso penal tenga un desarrollo de manera adecuada y conforme a la ley. De igual manera, los sujetos procesales no son actores pasivos en el juicio, más bien que cada uno de estos cumple con una función importante que influye en los resultados del proceso. Cada uno a través de sus roles se aseguran de que este sistema judicial se lleva a cabo de manera justa y equitativa. Antes de ver cuáles son los roles de cada sujeto procesal, vamos a dar una pequeña introducción a cada uno de estos mismos para que su función quede clara. En este caso vamos a comenzar con el fiscal. El fiscal es el encargado de representar al Estado en el seguimiento del caso penal y su deber es asegurar que se haga justicia. Su función es de vital importancia para el inicio del mismo y de la acusación formal de los responsables del delito. El procesado es la persona que enfrenta dicha causa penal, la cual tiene sus derechos fundamentales como el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. De igual manera, tiene su derecho al ser escuchado. La víctima es la persona que fue afectada por dicho delito y que tiene que participar dentro de este proceso, ejerciendo sus derechos y la reparación a la protección durante el proceso. El abogado defensor se encarga de asegurar la defensa de los derechos de su representado. Lo representa en todo el proceso penal, se encarga de garantizar que el acusado sea juzgado de acuerdo a los principios del debido proceso. De igual manera tenemos al juez de garantías penales, el cual desempeña el papel más importante y crucial dentro de este proceso, el cual garantiza la legalidad de dicho proceso, supervisa la correcta aplicación de la ley y protege los derechos fundamentales de las partes que se encuentran involucradas. Recordemos que cada uno de estos sujetos procesales tiene un rol en específico, el cual contribuye al desarrollo del proceso y por tal motivo a la administración de la justicia. Estos roles también incluso se encuentran establecidos en la Constitución y en el COIP. Su cumplimiento es necesario para la transparencia y para la justicia en el sistema judicial. Ahora sí, podremos ver cuáles son los roles del sujeto procesal. El fiscal tiene una responsabilidad la cual está de dirigir la investigación y de presentar la acusación ante el juez, pues su trabajo no solamente se limita a acusar, sino que también tiene que garantizar que el proceso se desarrolle conforme lo mencionado en la ley, respetando los derechos del procesado y que se promueva la justicia de manera efectiva. El procesado por su parte, es quien enfrenta la acusación del delito y como presunto inocente, de igual manera tiene derechos fundamentales, los mismos que deben ser respetados a lo largo de todo el proceso, como el derecho a ser informado de sus cargos en su contra, el derecho a la defensa y a presentar las pruebas a su favor. Recordemos que el procesado se encuentra como presunto inocente hasta que se demuestre lo contrario. La víctima de igual manera, esta cumple con un rol fundamental. En este proceso se reconoce el derecho de las víctimas mismas que deben de tener una participación activa dentro del proceso. Tiene el derecho a ser reparada por el daño que ha sufrido y a recibir protección durante todo el juicio. El abogado defensor, su función es crucial ya que tiene que garantizar el derecho a la defensa del procesado. A través de varias intervenciones debe asegurar que el procesado sea juzgado de acuerdo con el principio de un juicio justo y que también llegue a respetar los derechos durante todo el procedimiento. El defensor tiene incluso la facultad de poder interrogar a los testigos, presentar pruebas y plantear acusaciones de derecho ante el juez. El juez de garantías penales, el rol más importante, es el que desempeña ya que tiene que garantizar el control de la legalidad del proceso y en la protección de los derechos fundamentales de cada una de las partes. Dentro de todo el proceso, el juez es el que decide sobre las cuestiones claves, como la legalidad de las pruebas, las medidas cautelares y la admisión de los cargos. El mismo debe de actuar de manera imparcial, asegurando que las decisiones que se tomen en su momento se respeten los derechos humanos y el debido proceso. De igual manera, tenemos
que mencionar que el juez tiene la obligación de actuar con celeridad para que se eviten dilaciones innecesarias dentro del proceso. Mas, sin embargo, en algunos de los casos, la falta de los recursos y material sabe afectar directamente dentro del cumplimiento del mismo. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de las garantías, o el juez de garantías más que todo. En esta sección, ¿cuál es su función importante? Para el juez de garantías, recordemos que a veces este se lo toma o se piensa que también puede ser un sujeto de proceso penal, el mismo que no se lo puede tomar en consideración. ¿Por qué motivo? Antes de poder dar una respuesta a todo esto, debemos de preguntarnos o vamos a dar una pequeña introducción acerca de lo mismo. Recordemos que el rol importante y crucial en el ámbito de este sistema de justicia penal, el juez tiene una función importante, la cual es de garantizar a cabalidad el cumplimiento de los derechos fundamentales de las partes que se encuentran involucradas en el momento. De igual manera, él tiene que velar por las garantías procesales y materiales establecidos en la Constitución del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal y los tratados internacionales de los derechos humanos. De igual manera, él mismo tiene funciones y responsabilidades, como garantizar el debido proceso, el control a la legalidad de actuaciones, la resolución de las medidas cautelares, garantizar la imparcialidad del proceso, dirige la etapa intermedia, conocimiento y resolución de audiencias, la vigilancia del cumplimiento de las penas, protección de derechos de las víctimas, resolución de conflictos de competencia, impartir justicia con celeridad. En el sistema penal que nosotros tenemos, el juez no puede ser nombrado directamente en esta ocasión como un sujeto de las partes procesales, por el motivo de que él no conlleva directamente o no tiene nada que ver dentro de esta audiencia, no vela por sus propios derechos de igual manera. Como conclusiones, podemos mencionar que el sistema judicial ha tenido bastantes cambios, los cuales han ayudado a tener un mejor avance en el proceso. De igual manera, se han presentado varios desafíos dentro del mismo, como por ejemplo los recursos que se necesitan, la efectividad del mismo, la protección de los derechos, para que se pueda tener un cumplimiento efectivo de todos los roles. Siempre va a depender un poco de la dependencia judicial. En cuán eficiente llegan a ser de igual manera los cargos de la defensa y de fiscalía, y la protección que se da a las víctimas, ya que al momento de realizar la práctica, esta es muy difícil, ya que dependiendo existen varios factores que alteran al debido proceso, ya sea como la carga de trabajo de los jueces, falta de recursos, e incluso existe fraude dentro de los mismos. De igual manera, a veces abogados que son del sector público no dan una buena asesoría a sus personas y hay personas que así tampoco no pueden solventar tener un abogado en libre ejercicio. Aunque el juez de garantías penales, como se mencionaba, no puede llegar a ser un sujeto procesal tradicional, sí desempeña un papel demasiado importante e indispensable como un garantista de derechos. Esto se le puede llegar a convertir incluso como una figura, la figura central, de manera que cabe recalcar justamente que en algunos de estos casos existe corrupción, por lo cual si se considera, no se podría considerar directamente al juez como un sujeto procesal. Muchas gracias.